Dios, aleluya, hermanos. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así hasta que ha llegado mi tiempo, dejo este precioso lugar en manos de nuestro pastor, que es quien da la palabra del Señor en esta noche. Sigamos gozando, amados hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y creo yo que todos estamos contentos porque nuevamente nos da la oportunidad para que exaltemos juntos el nombre del Señor, que aun cuando estemos en la casa, quizás algunos leyendo, pero no es lo mismo al reunirnos en la casa de Dios, porque aquí uno, como dice, no es igual, porque aquí podemos cantar todo lo que da nuestros pulmones, darle gracias al Señor por lo que ha hecho, y creo yo que casi la mayoría de nosotros venimos porque estamos agradecidos, y no porque hayamos estado encerrados tanto tiempo, sino que agradecidos estamos de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Así pues, saludo a nuestro hermano y a su esposa, ¿verdad? Su amada esposa que está con nosotros visitándonos, ¿verdad? Pues que no sea la primera ni la última que nos visita estar aquí en este lugar, ¿verdad? Así, hermanos, pues quisiera darle gracias al Señor porque nos tiene con salud, y también tenemos a nuestra hermana Lidia acá con nosotros, ¿verdad? Nos acompaña involuntariamente porque debería estar allá en El Salvador con su esposo y en la misión que ellos tienen, ¿verdad? Tienen también misión allá, y ahorita el esposo anda trabajando, Melvin. Anda trabajando solamente con un ala, solo le falta la otra ala, pero está por acá, pero acá está bien, gracias al Señor, la tiene bien el Señor, ¿verdad? Y pues estamos contentos, y así pues, hermanos, vamos a dar el consejo de la palabra. Busquen en Mateo capítulo 8. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche, hermanos? Qué bueno, Señor, hermanos. Capítulo 8, Mateo capítulo 8. Y quisiera, hermanos, ¿quién podría de ustedes levantar su mano y decirle gracias al Señor porque nos tiene nuevamente en este lugar? Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Rey. Qué bueno que algunos son tan agradecidos, ¿verdad? Qué bueno. Así, hermanos, abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23, en esta preciosa tarde o noche, que ya se está oscureciendo. Versículo 8, capítulo 8 de Mateo, versículo 23 al 27. ¿Lo tienen? Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, por tenernos en este lugar que está provisto para adorarle, bendecirle, glorificarle, mi Dios, para que así mismo juntos, Padre amado, aquellos que usted ha comprado a precio de sangre, mi Dios,
Señor, estemos reunidos recibiendo esa bendición de parte suya, Padre eterno, esa fortaleza, mi Dios, a través de su Espíritu Santo, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes, mi Dios, que esos pasos sean remunerados, Padre mío, Señor, y bendecidos, Padre eterno, en sus vidas, en sus familias y sus hijos, mi Dios. Ahora, Padre eterno, después de que hemos dado alabanza, glorificado su nombre, Padre mío, ahora emprendemos a hablar su palabra, mi Dios. Que sea, Padre eterno, Dios, para beneficio de nuestra vida, Padre eterno, y fortalecer, Padre eterno, cada día nuestra vida espiritual, mi Dios. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, hermanos, pueden sentarse en esta preciosa tarde. El tema es los tiempos de hoy. Los tiempos de hoy. Estaba viendo esta historia, esta lectura, la cual estaba leyéndole, y pues siempre casi muchos la han predicado, muchos la han enseñado, y sigue enseñándose y sigue predicándose el mismo versículo, la misma historia, el mismo capítulo, pero se les da algún matiz diferente uno y otro, pero siempre con la dirección positiva para nuestra vida espiritual. Y en esta ocasión, hermanos, estaba leyendo y me decía, verdaderamente en este tiempo estamos viviendo los tiempos que estaban en este momento pasando los discípulos, porque veía que pues en estos tiempos vemos que está este difícil tiempo, y algunos predicaban, ¿verdad? Gracias a Dios están predicando pues que el Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo, el Señor es nuestro, siempre es el que nos cubre de generación en generación, el que nos saca siempre adelante, el que nos cubre, el que nos saca siempre en victoria. Y también otros que pues a aquellos que no conocen del Señor les predican la salvación, y eso está perfecto, está buenísimo, hermanos. Pero los tiempos que estamos viviendo, hermanos, la iglesia es un tiempo donde la iglesia como que no sabe en qué tiempo estamos viviendo. Ahorita estaba oyendo lo que decía el hermano, y verdaderamente dice, yo veo los tiempos a través de la Biblia, y así mismo es como debemos de ver nosotros, la iglesia, ver los tiempos a través de la Biblia. Aleluya. Si nosotros vemos, hermanos, de que es buenísimo que la iglesia predique a aquellos que no conocen. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde ellos están sensibles y ven que hay necesidad de algo superior a la persona, y que necesitan a alguien superior a lo que está pasando, y esto es Dios, claro, y que Dios a través de Jesucristo pues se le da el plan de salvación, y eso es buenísimo. Pero, hermanos, se ha olvidado la iglesia del propósito que tiene la iglesia, del propósito del cual Dios le ha llamado a la iglesia. La iglesia, hermanos, está pasando lo mismo que todos, aquellos que no conocen de Dios, pero como que están más asustados los que son de la iglesia que los que no son de la iglesia. Y esto es lo que me hacía meditar en esta escritura, de que aquellas personas que necesitan la salvación, es buenísimo que se les esté predicando la salvación, y que hay alguien que vino a morir por los pecados de nosotros, de la humanidad, para poder nosotros tener esa relación, esa comunión con el Dios, y también que salimos de estas situaciones. Falta la otra peor, o la terrible que viene, la gran tribulación, y que de esa gran tribulación es la que Dios
nosotros que el hombre salga de esa gran tribulación o de ese tiempo que viene. Pero de estas cosas que están pasando, de estas situaciones que están pasando, de estas pandemias, enfermedades y tantas cosas, hermano, que ahora nos ha tocado a nosotros debemos de ver para qué Dios nos ha llamado. Si nosotros vemos, hermanos, de que pues la iglesia brilla por su ausencia, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser obedientes a la ley, tenemos que ser obedientes a la ley. Pero hay una sola cosa, hermano, que el pánico y el temor es lo que paraliza al hombre. Es lo que paraliza a cualquier hombre cuando no conoce de Dios. Y si nosotros leemos, hermanos, vemos en esta historia, y veía yo en esta historia lo que está pasando en la iglesia. Dice que Jesús entró a la barca, y cuando entró Jesús, entraron los discípulos atrás de él. Y después de que entraron los discípulos, hermanos, entonces dice que vino una gran tempestad. Ahora, si nosotros vemos quién eran los discípulos eran aquellos que Jesús había escogido para enseñarles, para instruirlos, y darles a conocer que el reino de Dios se había acercado. Y que Él era el que estaba esperando el pueblo de Israel. Y los había enseñado y ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho. Y si nosotros vemos de que cuando ellos subieron a la barca con Jesús, yo creo que tranquilo, cuando el agua estaba tranquila, iban navegando, porque aparte iban algunos marineros en esa barca. Los demás iban seguros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se levantó una gran tormenta. Dice, una gran tormenta que estaba hundiendo la barca. Ahora, y estaba meditando, decía yo, lo mismo que está pasando en la iglesia. Cuando nosotros estábamos años atrás, hermanos, que no había venido esta pandemia, estaban muchas personas yendo a la iglesia, pero muchas de estas personas solamente estaban jugando a la iglesia. Solamente por estar en la iglesia, solamente quizás porque quizás no tenían nada que hacer. Pero muchos venían con ese fervor, esa necesidad, esa sed de glorificar el nombre de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios, pero muchas no, hermano. Y en esta parte, hermanos, todos íbamos tranquilos, porque todos teníamos nuestro trabajo, todos teníamos nuestra refrigeradora llena de comida, todos teníamos nuestras familias contentas, salíamos a donde nosotros queríamos, íbamos a donde a veces que dejábamos la iglesia por irnos por otra parte, y todo tranquilo en ese pedazo. Los discípulos iban bien tranquilos. Pero cuando vino esa gran tempestad, que ya la barca estaba inundándose, Señor Jesús, poderoso, entonces dijeron, Señor, sálvanos, que nos ahogamos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dormido. Pero una cosa sí, hermanos, lo que sí vemos, hermanos, de que cuando nosotros estábamos bien en nuestro trabajo, nuestro alimento, nuestra familia, estábamos tranquilos en esta barca. Los discípulos entraron a la barca con Jesús. Nosotros somos los discípulos, nosotros somos seguidores de Jesús. Y no solamente somos seguidores, sino que nos hemos subido a la barca de la fe. Y en esa barca de la fe, hermanos, no somos nosotros, hermanos, los que vamos guiando esa barca. En la barca de la fe, hermanos, no sabemos qué es lo que va a venir. Como los discípulos no sabían qué era lo que iba a venir. Iba gente que sabía del mar,
Y iban seguros, pero no sabían que se iba a levantar una gran tempestad. Igual manera nosotros decíamos, hermanos, pónganse a buscar al Señor, vénganse a orar, vénganse a ayunar, vénganse a buscar del Señor, vénganse a las cosas, a los días de culto. Y todo como estaba tranquilo todo. Pero siempre se les hacía el hincapié, la invitación, hermanos, vénganse a estar en la casa de Dios para exaltar y bendecir el nombre de Dios. Fortalecer la fe, fortalecer tu vida espiritual. ¿Se acuerdan cuando se les decía, hermanos, se acuerdan? Que decíamos, hermanos, vénganse a la casa de Dios, hermanos, para fortalecer nuestra fe, para cultivar nuestra fe. No se sabía que venía esta gran tormenta a la iglesia. Se había hablado, hermanos, sin saber, como dice, profetizamos a veces que lo que ni sabemos, pero después viene y pasa. Predicaba yo, muchos también predicaban el año nuevo, que venía un año próspero, un año de victoria, un año de renombre, un año que iba a hacer historia porque Dios estaba con nosotros y que nos iba a sorprender Dios. Pero sí nos sorprendió a Dios, ¿verdad que sí nos sorprendió? Y yo ese día, hermanos, predicaba desde que este año todos estamos esperando un próspero año nuevo, estamos esperando un año de gran ganancia. No, otros estaban predicando, sino que lo que estaba yo predicando decía, no va a ser un año diferente que aquellos años que nosotros siempre nos abrazábamos, hermano, que pase un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, y siempre, pero este año le decía, no va a ser lo mismo. Yo no sabía, solamente el Señor es el que sabía que venía. Y este año, hermanos, y solamente esto que ha pasado son 5 meses, hermano. 5 meses, y no es porque sea, como decían, eres un mal profeta, porque profetizas mal, siempre estás hablando de esto. Y es que yo, como dijo el hermano, yo hablo lo que dice la Biblia, yo hablo lo que veo en la Biblia, hermanos. Y lo que estamos pasando, estamos sucediendo, lo que está sucediendo. Les dijo Jesús un día a los que le iban siguiendo, y ustedes saben, en la noche cuando no hay nubes, dice, va a ser un buen día. Y dicen que en la mañana ustedes ven que hay nubes y dicen, va a ser lluvia. Hipócritas, les dijo a ellos, saben ustedes los tiempos de los cielos, pero no conocen los tiempos que están ahora. Sí, o sea que lo que estaba diciendo Jesús era que ellos conocían cómo, si llovía o no llovía, o si iba a ser frío o no iba a ser frío, pero que no entendían aún que Jesús estaba haciendo milagros, había sanidades, o sea, estaba haciendo grandes cosas Jesús, y si ustedes no lo entienden, no conocen el tiempo que estamos pasando, que está ahora, te dijo Jesús. Lo mismo en este tiempo, hermanos, nosotros estamos viendo que los tiempos están difíciles. ¿Y quién no quiere que les diga, sabe qué, mi hermano? Dios te va a sacar adelante, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque usted ha creído en un Dios verdadero, hermano. Usted ha creído en un Dios poderoso. Usted ha creído en un Dios que todo lo puede. Usted ha creído en un Dios que nada hay imposible para Él, hermano, porque usted ha creído en el verdadero Dios, hermano. Usted lo ha creído. Y ese es por qué la diferencia de aquellos que no han conocido al Señor. El que no han tenido la experiencia con Dios. El que no tiene esa experiencia, hermano, no sabe los tiempos que estamos viviendo. Y los discípulos iban y se iban, como dicen, iban viendo que ya no podían ni con su conocimiento, ni con sus habilidades, y veían que el agua los estaba inundando. Y Jesús estaba dormido. Mi hermano, esto es lo que está pasando en la iglesia. ¿Cree que Dios, hermano, se ha olvidado? ¿Cree que Dios, hermano, ha estado
estado olvidándose de la iglesia y no es así. Dios no está dormido, hermano, sino que el que está dormido es la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que está sucediendo y en vez de nosotros, hermanos, buscar más de Dios, nosotros nos hacemos el desánimo viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la casa, hermano, no me va a decir que no ha entrado el desánimo a sus vidas. Hay horas que están en sus casas, aun cuando leen, aun cuando oran. El desánimo ha venido a las vidas. ¿Por qué les digo? Porque yo soy carne y hueso también, como ustedes. Y aunque oro y aunque leo, hermano, el desánimo viene. Y dice, ay, otra vez, ay. Incluso hasta la carne se acomoda. Y dice, ay, no, mejor el miércoles, vamos a moverlo el miércoles. Vamos a venir viernes, ahí domingo, nada más. Y lo estamos haciendo así. Porque estamos haciendo estudios los miércoles, pero el cuerpo se acomoda. Se acomoda. Y eso es lo que pasa. Algunos de los que verdaderamente, hermanos, han tenido esa relación con Dios, esa experiencia con Dios, hermanos, se les va a costar, hermanos, nuevamente levantar esa fuerza, esa llama que han tenido en sus vidas, hermanos. Va a costar, hermanos. Pero aquellos que venían, hermanos, solamente por pasar el agua, hermanos, no se van a acordar que hay iglesia, hermano. Ni se van a acordar, hermanos. Pero sí vemos, hermanos, de que así como estos discípulos que iban en esa barca, hermanos, con Jesús, vieron que vino esa gran tempestad. Igualmente, hermanos, ahora vemos esa gran tempestad que ha venido, esa gran, como dicen, epidemia o pandemia. Pero ¿cuántos estamos aquí contentos, hermanos? Sin que Dios, sin que eso nos haya tocado, hermanos, ni haya tocado a nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de nosotros, porque Dios está guardando de nosotros. Y eso es lo que nos tiene a nosotros, hermanos, en este lugar, exaltando y bendiciendo su nombre. Y gracias a Dios que ya se abrió las iglesias, y gracias a Dios que usted, hermanos, viene con esa gratitud para exaltar y bendecir su nombre. Y ese es el porqué, hermanos, de que aun cuando las pandemias se levanten, y yo les digo una cosa, no es la primera, hermano, y la única que va a pasar, sino que vamos a ver y vamos a ver pasar bastantes cosas en este año, hermano. Pero segúrelo, hermano, de que Dios, si usted ha tenido esa relación, esa comunión con Dios, usted va a salir adelante, porque Dios está siempre guardando nuestra vida. Dice la Biblia que el que ha confiado en Él no va a salir avergonzado, hermano. Esa es la diferencia, hermano, del que aquel que no entiende, aquel que no conoce, aquel que no más está jugando en la iglesia, aquel, hermano, que no más pasa la agua. Aquellos que buscan de Dios, aquellos que tienen esa comunión, esa relación con Dios, hermano. Y dice que estaba dormido y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Esto es lo que pasa, hermano, de que cuando nosotros no nos alimentamos bien de la palabra, de que aun si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, hermano, esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa fe va a menguar, hermano, y va a sentir que se está ahogando, que lo está inundando el problema, la situación, aun cuando no lo ha tocado, hermano, pero va a sentir, hermanos, que lo está, hermanos, ahogando esa situación, hermanos. Y eso es lo que está pasando en estos días. Que el cristiano siente que se está ahogando, hermanos, en esta situación que está pasando. Que en vez de que él hiciera ejercicio espiritual para que él pudiera fortalecer su fe y ver esto que está pasando, que va a pasar pronto, que va a pasar para nosotros. Así como el ángel de la muerte pasó allá en Egipto,
Así mismo va a pasar toda esa pandemia para nosotros. Pero hay que confiar en Dios. Que no creamos que Dios se ha dormido. Sino el problema es de que nosotros nos hemos dormido como iglesia. Que creíamos que todo el tiempo iba a ser igual como lo habíamos pasado. Tranquilo. Pero no fue así, hermanos. Ahora que estamos pasando esta situación, ahora acordémonos, hermanos, de aquellas veces que se nos invitaba a venir a orar, a ayunar, a venir a estar en esa comunión con Dios, en este lugar, a venir a cultivar nuestra fe. Acuérdense, ¿sí? ¿Dónde están muchos que venían solamente esporádicamente? Ya no están. Yo veo a aquellos que siempre han estado acá en la iglesia, que siempre están buscando de la presencia de Dios. De una manera, de otra manera, hermanos, faltan todavía, hermanos, pero veo a los que más han estado siempre en esos días, hermanos, con pruebas, situaciones difíciles, enfermedades, pero siempre han estado acá, hasta esta ancianita de 97 años. Eso es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque se alimenta, hermanos, de la fe, hermanos, se alimenta del ejercicio espiritual que debemos hacer, hermanos. Estaba poniendo la oreja ahí, que pues no me gusta el chisme, ¿verdad? Pero estaba poniendo la oreja que estaba platicando. Y decía una hermana, no, es que yo estoy estudiando, estoy leyendo en mi casa, estoy orando en mi casa. Digo, pues eso es lo que tenemos, ese ejercicio es el que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos, porque es lo que nos tenemos que hacer, porque eso es lo que fortalece nuestra fe. Y cuando vengan estas situaciones, estos problemas, estas enfermedades, estas pandemias, mi hermano, solamente los vamos a ver, hermanos, pasar, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está guardando, dijo su promesa, hermano. El que confía en mí no tendrá, hermano. No será avergonzado. Ese es el porqué, hermanos, de que siempre se les insta a tener esa comunión con Dios, en la oración, en la lectura, en la casa de Dios. No es porque a nosotros como líderes o a los que predicamos nos sentamos, como dicen, bien, no, hermanos, sino que bien Superman, no, sino que lo que queremos es de que todos y cada uno, hermanos, crezcamos en la fe. Cada uno estemos fuertes en estas situaciones y nos veamos todos juntos cuando pase toda esta situación, hermanos. Ese es el deseo de nosotros los predicadores, los que enseñan, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, los que enseñan la palabra de Dios, porque hay unos que no. Que solamente la ganancia quieren. Pero no, hermanos, yo como les dije, aquí lo que estamos haciendo es enseñándoles para que usted se fortalezca su vida espiritual. ¿Para qué? Para que podamos vernos un día cuando venga el Señor allá en los cielos, hermanos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, hermanos. A veces en la iglesia les digo, hermanos, se nos olvida el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué? A estos discípulos que iban ahí se les olvidó, hermanos, que iba el Señor ahí, que Él podía todo, que Él hacía milagros, que Él había hecho tantas sanidades y milagros. Se les olvidó, creían que iba dormido, y a veces así aparece el cristiano que cree que Dios se ha dormido. Y no, hermanos, estos días es por un propósito. Hay propósitos, hermanos, en Dios cuando pasan estas situaciones. No es porque pasas porque así tiene que pasar o porque quiere hacer mal Dios al hombre, no, sino porque hay propósitos en Dios para la iglesia, hermanos. Hay propósitos para aquel que no conoce, porque quiere que ellos no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. Mas nosotros como iglesia, el propósito cuando pasan estas situaciones, hermanos, y hay estas situaciones, es para que nosotros veamos, hermanos, de que necesitamos de Dios. Y que esas veces, hermanos, cuando vamos tranquilos, cuando vamos calmados, cuando vemos la bendición, cuando vemos la paz, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios. Aleluya. No es buscarlo el 911 a Dios,
necesitar de Dios, hermanos. Ahora que está en estas situaciones, le decimos, Señor, gracias. Por eso le decía, hacemos nuestra mano al Señor, dándole gracias porque nos tiene en la casa de Dios, hermanos. Démosle las gracias a Dios porque está nuestra familia bien. Démosle las gracias a Dios porque ahora estamos en la casa de Dios, exaltándole, diciendo su nombre. Eso es porque, hermanos, de que decía, vamos a levantar nuestras manos para darle gracias a Dios, hermanos. Cuando en la iglesia, hermanos, olvida el propósito, hermanos, se comporta como los que no conocen de Dios, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, que estas situaciones vienen con propósitos. Y acuérdense en qué tiempo, en qué periodo estamos, hermanos. En el periodo, en el tiempo, hermanos, de la Odisea. La iglesia tibia. Si nosotros vemos situaciones que están pasando, hermanos, vemos cuál es la situación, hermanos, y si podemos ver como dice el hermano a través de la palabra, hermanos, nosotros estamos viendo en qué posición están las iglesias. Si nosotros vemos las 7 iglesias, el Éfesos, ¿qué le dijo? 5 iglesias les llamó la atención el Señor. A Éfesos, ¿qué le dijo? Has perdido tu primer amor. ¿Qué le dijo Pérgamo? Le dijo, ustedes tienen la doctrina de Balaam Santo Dios. y de los nicolaítas. Y le dijo también a Tiatira, ¿sabe qué? Ustedes tienen a esa mujer, Jezabel, que es profetisa y enseña a los siervos a fornicar y a comer de los sacrificados a los ídolos. Y le dice al Sardis, ustedes que dicen que están vivos, están muertos. Y a la Odisea le dice, ¿sabe qué? Ustedes están tibios. Mejor sería que estuvieran calientes o fríos, porque tibios los voy a vomitar. Hoy, hermanos, estamos en un propósito del Señor, en ver cuál es, qué iglesia es la cual está, no solamente la iglesia, hermanos, universal, o la iglesia que está individual, la iglesia de Getsemaní, iglesia Jehová es su pastor. No es cada iglesia, hermanos, ver en qué posición está, hermanos. Ver no solamente estas iglesias, sino que la iglesia que somos nosotros. ¿Qué clase, hermanos, o qué posición nosotros estamos? Hubo 2 también que no les reprendió nada, solamente les dio ánimo. Les animó a seguir adelante. Esmirna y Filadelfia. Les dijo que siguieran así, que aguantaran, que se fortalecieran, que iban a tener una corona y que pronto iba a venir a darles esa corona. ¿En qué posición está la iglesia, hermano? ¿En qué posición está la iglesia? No solamente en cada iglesia dividida por nombres, sino que en la iglesia en particular cada uno. Cuando vemos estas tempestades, hermanos, estas situaciones, es porque Dios tiene un propósito. Y si lo vemos como a través de la Biblia, hermanos, tenemos que verla a través de la Biblia, como le dijo el Señor a estos hombres, a estos que le seguían. Ustedes conocen los tiempos desde el cielo, pero ustedes no conocen el tiempo que estamos. ¿Por qué? Porque veían milagros, veían sanidades. Y veían lo que estaban viendo y no creían que el que estaba ahí era el Mesías. Y ahora que nosotros estamos viendo las situaciones que están pasando, hermanos, entonces nosotros estamos, hermanos, casi lo mismo, viendo que los tiempos están empeorando y perdónenme, pero vamos a seguir viendo situaciones difíciles. Pero si nosotros no nos fortalecemos nuestra vida espiritual o no ejercemos nuestra vida espiritual y fortalecemos nuestra fe, hermanos, vamos nosotros a olvidarnos, vamos a creer que Dios está dormido. Y si nosotros, hermanos, vemos que esta tempestad ha venido, es porque quiere Dios, hermanos,
que no nos olvidemos del propósito por el cual Dios nos ha llamado, hermano. Dios nos ha llamado para que seamos salvos, ¿o no? Dios nos ha llamado para que seamos luz. Dios nos dijo que estábamos en el mundo, pero que no éramos del mundo. Entonces, a través de la Biblia, a través de la palabra, vemos, hermanos, de que iglesias están tomando otro camino. Que nosotros, hermanos, no la tomemos mal el camino, hermanos, sino que veamos a través de la palabra, veamos, hermanos, de que Dios nos está advirtiendo o llamando o hablando de que tenemos un llamado a ser diferentes y que nosotros no nos comportemos como los demás, los de afuera. Si somos luz, que no seamos tinieblas. Que si somos sal, le demos sabor a la vida. Que si nosotros no somos del mundo, no nos enredemos con el mundo o no hagamos lo que el mundo hace. Dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mi hermano, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que tenemos un Dios de lo imposible. Sabemos, hermanos, que este Dios que nosotros le hemos creído, hermanos, es el que nos va a sacar adelante y que sus promesas ninguna va a dejar de hacerlas en nosotros. O sea, que no nos olvidemos en las tempestades grandes que se levanten o aún cuando en nuestra barquilla, hermanos, donde vamos, veamos que se va inundando. Que no olvidemos que este Dios, hermano, el cual hizo los cielos y la tierra, hermano, es el que lo sostiene a usted, el que me sostiene a mí. Aleluya. El que dijo que no nos iba a dejar ningún día, hermanos, hasta el fin del mundo. Eso es porque, hermanos, si nosotros vemos a través de la palabra, hermanos, de que muchos se olvidarán, hermanos, muchos quizás traían una palabra, hermanos, pero yo creo que esa va a ser para otro día. Y fíjense que en esta lectura que hemos leído, hermanos, vemos que la iglesia a la cual Dios ha llamado es para ser diferente, para anunciar las grandezas de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que nos ha sacado a nosotros de lo más vil, lo más, ¿para qué? Para que nosotros anunciemos y hablemos de esa grandeza. Decía un hermano ahí en el Facebook, decía, ¿sabe de qué? Nosotros somos el quinto evangelio. ¿Por qué somos el quinto evangelio? Porque si nosotros, hermanos, no damos el cambio que Dios está pidiendo, no van a creer, aunque digamos que nosotros somos cristianos y aunque digamos que somos hijos de Dios. Si Dios nos ha, hermanos, ha transformado, nos ha llamado, es porque es por un propósito. Para que nosotros, hermanos, anunciemos las grandezas del Señor. En estos tiempos que estamos pasando, en los tiempos de hoy, es para que nosotros podamos exponer el poder, el amor, la misericordia y la salvación de Dios, hermanos. Y creo yo que ninguno de nosotros tenemos un año o 6 meses y no tenemos bastante tiempo para que nosotros hemos estado aprendiendo, y aparte no solamente lo que el predicador o lo que el maestro enseñe, hermano, sino que más que todo, hermano, es de que usted tenga una comunión con Dios en la casa, hermano. De que esa comunión, hermano, pueda usted, el hermano o la hermana o el maestro puede dar una enseñanza, una predicación, como dicen, ungida, bien preparada, hermano. Pero si usted no se prepara en su casa, hermano, si usted no se prepara su vida en su hogar, hermano, de nada le va a servir oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la va a oír y se va a ir y se va a olvidar. Pero si usted tiene una relación, una comunión con Dios, hermano, en su hogar,
en donde quiera que usted esté, hermano, una buena relación con Dios, hermano, usted va a crecer. Usted se va a fortalecer, su vida espiritual y su fe será fuerte, hermanos. Es el porqué, hermanos, en estos tiempos es que nosotros debemos demostrar la diferencia de aquellos que no han creído a nosotros que hemos creído en el Dios de lo imposible. En estos tiempos, el tiempo de hoy, debemos nosotros mostrar y dar, hermanos, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así, hermanos, el mensaje, el consejo sea de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor esta noche y que el Señor siga bendiciendo a cada uno, hermano. Así vamos a venir en oración y diciéndoles e invitándoles a cada uno para la próxima semana que ustedes puedan estar en la casa de Dios siempre.